Él tenía ojos de lobo cuando me arrojó contra la pared. Aquel ya no era el hombre que yo conocía desde hacía 50 años. Aquel era un monstruo nacido de la avaricia. Buenos días, mis queridos. Aquí es doña Jacinta con mis 79 años a cuestas y una historia que necesito compartir con ustedes. Les hablo directamente desde mi pequeña sala en Guadalajara, Jalisco, donde el café siempre está fresco y los recuerdos no siempre son tan dulces como el pan casero que aprendí a hacer con mi madre. Antes de sumergirme en esta historia tan difícil, quería decirles que este canal está haciendo un sorteo de 5,000 pesos nuevamente. Y esta es la última oportunidad para participar. Para participar es muy sencillo. Solo deben suscribirse a este canal Memorias de las Abuelas, dar like a este video y comentar alguna curiosidad sobre ustedes. Puede ser en qué ciudad viven, cuántos hijos o nietos tienen, sus nombres. Lo que ustedes quieran comentar será totalmente bienvenido. Así que comenten ya para garantizar su oportunidad de ganar 5,000 pesos. Nací aquí mismo en Guadalajara en 1946, cuando la ciudad todavía era una niña también, creciendo en medio de aquellas plantaciones de agave que hicieron que Jalisco fuera conocido en todo el mundo. Mi padre, don Jerónimo, era empleado de una de las primeras tiendas de telas del centro, la Casa de las Telas, lugar donde aprendí a amar el olor de la tela nueva y el sonido de las tijeras cortando el tejido en línea recta perfecta. Nuestra casa quedaba en el barrio Santa Tere, una casita sencilla de adobe pintada de azul claro, con un patio donde mamá plantaba de todo un poco: maíz, cilantro e incluso fresas, que eran mi pasión desde niña. Éramos 5 hermanos, 3 niñas y 2 niños. Yo era la del medio. Dicen que el hijo del medio es el olvidado, pero en nuestro caso, mamá se aseguraba de que todos tuviéramos la misma atención, el mismo cariño. La infancia fue sencilla pero feliz. Estudié en la escuela estatal Benito Juárez. Iba a pie todos los días con mi lonchera de aluminio donde mamá colocaba una torta de jamón o un pedazo de pan de elote. Recuerdo el uniforme almidonado, la falda plisada azul marino que mamá lavaba y planchaba con tanto cuidado. No teníamos mucho, pero lo que teníamos era bien cuidado, era valorado. Terminé solo la secundaria, como se decía en la época. Quería haber estudiado más, soñaba con ser maestra, pero la vida tenía otros planes. A los 17 años comencé a trabajar en la misma tienda que mi padre, primero como dependienta, después en la parte de costura, ajustando ropa, haciendo dobladillos, colocando cierres. Mis manos siempre fueron habilidosas. Eso es un don que Dios me dio. Fue allí, en la Casa de las Telas, que conocí a Julián. Él tenía 22 años, cabello negro peinado con brillantina, y trabajaba en la parte administrativa de la tienda. Cuando entraba al salón para traer algún recado o verificar el inventario, todas las muchachas se agitaban. Era guapo, tenía una manera de hablar que impresionaba, usaba palabras que nosotras no conocíamos. Nuestro primer encuentro fue en la fiesta patronal de la catedral. Yo estaba con mis amigas, todas arregladas con vestidos coloridos, lazos en el cabello, animadas con el jarabe tapatío que iba a comenzar. Julián llegó con aquel traje gris que tenía, aún siendo una fiesta típica. Siempre fue vanidoso. Siempre quiso mostrar que era diferente de los otros muchachos. ¿La señorita me daría el honor de este baile?, preguntó, extendiendo su mano hacia mí, ignorando completamente a mis amigas que reían nerviosamente. Sentí mis mejillas arder de vergüenza y emoción. Era la primera vez que un muchacho me sacaba a bailar en una fiesta, y más aún uno como él. El noviazgo comenzó aquella noche y siguió el ritmo de aquellos tiempos. Recatado, vigilado, con horarios rígidos para volver a casa. Julián venía a buscarme los domingos para ir a misa, después a pasear por la plaza. A veces íbamos al cine Alameda, siempre acompañados de mi hermana menor, que mamá mandaba como nuestra chaperona. Él me trataba como a una princesa en aquella época. Traía flores pequeñas que recogía en el camino. Guardaba el último pedazo de chocolate para mí. Me escribía notitas que yo escondía dentro de mi Biblia. No veía las señales, claro. Cuando una es joven y está enamorada, no ve las banderas rojas que la vida va levantando en el camino. La primera bandera vino cuando discutimos sobre mi trabajo. Estábamos comprometidos hacía 3 meses, planeando la boda,
cuando él dijo como quien no quiere la cosa: «Después de que nos casemos vas a dejar de trabajar, claro». No fue una pregunta, fue una afirmación. Me sorprendí porque me gustaba mi trabajo. Me sentía útil. Me gustaba tener mi propio dinero, por poco que fuera. «Pero me gusta trabajar en la tienda», respondí confundida. El rostro de él cambió en un instante. No fue rabia, fue algo peor. Decepción, como si yo hubiera fallado en alguna prueba importante. «Jacinta», dijo usando mi nombre completo, como hacía cuando estaba serio. «Mujer mía no necesita trabajar. ¿Qué clase de hombre van a pensar que soy si dejo a mi esposa sirviendo en las tiendas? Mi papel es mantener el hogar». Tragué saliva. Sentí un nudo en la garganta. Mi madre me había criado para ser obediente, para no crear problemas. Un buen marido es una bendición de Dios, siempre decía. Cuando encuentres uno, agárralo con uñas y dientes. «Perdón», murmuré bajando los ojos. «Tienes razón». La sonrisa volvió a su rostro inmediatamente. Su mano grande acarició mi cabello como si yo fuera una niña o un animalito que había hecho lo correcto. «Mi hija inteligente», dijo. «Ya verás. Serás mucho más feliz cuidando de nuestra casa, de nuestros hijos». Nos casamos en 1968, en una ceremonia sencilla en la catedral. Mi vestido fue cosido por mí misma, con encaje que mamá guardaba desde mi nacimiento para ese día. La fiesta fue en el patio de la casa de mis padres, con pastel hecho por mi madrina y botanas que las vecinas ayudaron a preparar. Los primeros años de matrimonio fueron ajustables, como decimos. Julián tenía sus manías, sus horarios rígidos, su manera correcta de querer las cosas. La camisa planchada de un modo específico, el café ni muy caliente ni muy frío, la casa impecable para cuando trajera a algún compañero de trabajo a cenar, siempre sin aviso previo. Cuando estaba de buen humor, era cariñoso, me traía pequeños regalos, contaba las novedades de la ciudad. Cuando algo lo contrariaba en el trabajo, llegaba callado, con aquella nube oscura flotando sobre su cabeza. Aprendí a leer las señales, a pisar con cuidado en los días malos, a ser invisible cuando era necesario. Vivíamos en una casa pequeña de 2 plantas en el centro, cerca de la tienda donde él seguía trabajando. Yo cuidaba de la casa, visitaba a mi madre los martes por la tarde, frecuentaba la iglesia, hacía trabajos de caridad en el asilo. Una vida común, como tantas otras mujeres de mi generación. El hijo tardó en venir. 4 años intentando, rezando, haciendo promesas a todos los santos. Veía a las amigas con sus barrigas creciendo, después con bebés en brazos, y sentía aquel vacío que solo quien ha pasado por eso entiende. Julián se volvía cada vez más impaciente, como si la culpa fuera mía. «Mi madre tuvo 6 hijos sin esfuerzo ninguno», decía a veces, haciéndome sentir aún más inadecuada. Cuando finalmente quedé embarazada en 1972, fue una alegría que no cabe en palabras. Julián cambió completamente. Volvió a ser aquel muchacho atento que me cortejaba, haciendo planes, pintando el cuarto del bebé, comprando una cuna de segunda mano que lijó y pintó él mismo. Octavio nació en una madrugada lluviosa de abril de 1973, un parto difícil de aquellos que antiguamente ponían en riesgo la vida de la madre. Estuve 20 horas en trabajo de parto. La partera ya estaba preocupada, hablando de llevarme al hospital, pero él finalmente vino al mundo. Un niño fuerte, sonrosado, con una pelusa oscura cubriendo su cabecita. «Mi hijo», dijo Julián cuando lo tomó en brazos por primera vez, la voz entrecortada de una emoción que raramente demostraba. «Mi hijo». El hombre Octavio cambió nuestras vidas. Era un bebé tranquilo que mamaba bien, dormía a sus horas, sonreía fácil. Cuando cumplió 1 año, Julián tuvo una idea que cambiaría el rumbo de nuestra historia. «Voy a abrir mi propia tienda», anunció una noche mientras cenábamos. «Ya estoy cansado de trabajar para otros, de enriquecer al patrón mientras me llevo las migajas». Me preocupé. Teníamos nuestros ahorros, pero abrir un negocio propio era arriesgado. Guadalajara crecía rápido, pero también aumentaba la competencia. «¿Estás seguro, Julián? Es un paso grande». Él frunció el ceño inmediatamente. «¿Estás dudando de mí, Jacinta? ¿Crees que no tengo capacidad?» «No, claro que no», respondí deprisa. «Solo estoy pensando en Octavio, en su seguridad. Es exactamente en él en quien estoy pensando.
Julián golpeó en la mesa, haciendo que el bebé se asustara en su sillita. Quiero construir algo para nuestro hijo, un legado. No quiero que sea empleado como yo lo fui, como tu padre lo fue toda la vida. Y así nació Telas Madero, nuestra pequeña tienda en la calle Juárez, una de las principales del centro comercial. Al principio era solo una salita pequeña con rollos de tela apilados en los estantes, una máquina de coser para pequeños ajustes y yo detrás del mostrador, ayudando cuando el movimiento aumentaba. Sí, irónicamente volví a trabajar. Es diferente, explicaba Julián. Ahora estás ayudando en nuestra tienda, construyendo nuestro patrimonio, no sirviendo a extraños. La lógica era confusa, pero yo acepté, feliz por poder salir un poco de casa, por usar mis conocimientos de telas y costura nuevamente. Los años 70 fueron buenos para nosotros. La tienda creció, nos expandimos al local de al lado, contratamos a 2 empleadas. Guadalajara vivía su auge, el tequila traía dinero, la ciudad bullía de gente y oportunidades. Compramos nuestra primera casa propia, una de 2 plantas en la colonia Chapalita, barrio que comenzaba a ser considerado de clase media alta. Octavio crecía fuerte e inteligente. Desde pequeño mostró interés por los libros, por las historias que yo leía antes de dormir. En la escuela siempre fue de los primeros de la clase. Traía orgullosos boletines llenos de calificaciones altas, que Julián exhibía a los amigos el domingo después de misa. Pero había tensión también. Julián quería que el hijo siguiera sus pasos, que amara la tienda como él la amaba. Octavio, sin embargo, tenía otros intereses. Le gustaban las ciencias, las matemáticas, soñaba con la universidad, con horizontes más allá de aquella tiendita que para Julián representaba todo. Este muchacho vive con la cabeza en las nubes. Se quejaba Julián cuando Octavio prefería quedarse leyendo en vez de ayudar en la tienda los sábados. Necesita aprender el valor del trabajo duro, del comercio. Los libros no llenan el estómago de nadie. Yo quedaba en medio de ese fuego cruzado, intentando agradar al marido sin desalentar los sueños de mi hijo. Era una cuerda floja diaria, un equilibrio delicado que a veces se inclinaba más hacia un lado, a veces hacia otro. Deja al muchacho estudiar. Yo decía cuando Julián estaba de buen humor. Él puede cuidar de la parte administrativa de la tienda después, hacer las cuentas, organizar todo correctamente con el conocimiento que va a tener. Era mi pequeña estrategia para calmar las aguas, para que los 2 mundos pudieran coexistir en paz. Funcionaba a veces, otras no. En las noches malas, Julián cerraba la puerta de la habitación, pasaba horas viendo televisión solo en la sala, un vaso de tequila en la mano, rumiando lo que él llamaba la ingratitud del chamaco. Aún así, fueron años felices a su manera. Teníamos salud, teníamos comodidad, éramos una familia. Los domingos de comida en casa de mi madre, las navidades con la familia reunida, las graduaciones de Octavio que llenaban mi pecho de orgullo. La vida seguía su curso previsible, con sus pequeñas alegrías y tristezas cotidianas. No imaginaba que una mañana común de martes en 1997 cambiaría todo para siempre. Octavio tenía 24 años. Se había graduado en ingeniería en la Universidad de Guadalajara. Estaba comprometido con Sandra, una muchacha linda de buena familia que conoció en la facultad. Trabajaba en una empresa grande de construcción civil. Estaba ahorrando dinero para la boda que sucedería a finales de aquel año. El teléfono sonó a las 10:43 de la mañana. Recuerdo la hora exacta porque miré el reloj de la cocina mientras me secaba las manos en el delantal para contestar. Era un número que no conocía. ¿Señora Jacinta Madero?, preguntó una voz femenina formal. ¿Esposa del señor Julián Madero? Sí, soy yo misma, respondí sintiendo aquel frío en el estómago que una siente cuando algo está mal. Aquí es del Hospital Civil. ¿Podría venir inmediatamente? Hubo un accidente con su hijo Octavio Madero. El mundo se detuvo en aquel instante. Literalmente se detuvo. El aire se volvió demasiado pesado para respirar, mis piernas demasiado débiles para sostener mi cuerpo. Me agarré al marco de la puerta para no caer. ¿Qué tipo de accidente? ¿Está bien? ¿Puedo hablar con él? El silencio del otro lado de la línea fue respuesta suficiente. Aquel tipo de silencio que grita verdades que nadie quiere oír. Es mejor que la señora venga cuanto antes. Fue todo lo que la mujer dijo.
Su marido ya fue notificado. Está en camino al hospital. No recuerdo cómo llegué hasta allá. Sé que una vecina me llevó en coche, que ella hablaba cosas para calmarme, que yo solo conseguía rezar Ave María llena de gracia, el Señor es contigo, repitiendo las mismas palabras como un mantra que podría cambiar lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Octavio había sufrido un accidente en la obra donde supervisaba un proyecto. Una viga mal colocada, un andamio que cedió, una caída de casi 15 metros. Muerte instantánea, dijeron los médicos después, como si eso fuera algún consuelo saber que mi hijo, mi único hijo, no sufrió en sus últimos momentos. Julián ya estaba allí cuando llegué, sentado en una silla de plástico en el pasillo, el rostro enterrado en las manos grandes, los hombros anchos sacudiéndose en un llanto silencioso que nunca había visto antes. En 29 años de matrimonio, nunca había visto a mi marido llorar de aquel modo. Me acerqué despacio, como quien se acerca a un animal herido, y toqué su hombro. Él levantó el rostro, los ojos rojos, hinchados, la mirada perdida de quien no reconoce el mundo a su alrededor. «Jassi», dijo apenas, la voz quebrándose en la segunda sílaba, y entonces me abrazó con fuerza, como si yo fuera una tabla de salvación en medio de un mar revuelto. Quedamos así abrazados en un pasillo de hospital, 2 personas de mediana edad llorando la pérdida que ningún padre, ninguna madre debería enfrentar. Una enfermera se acercó después de un tiempo. Preguntó si queríamos ver el cuerpo. Asentí aún sabiendo que aquella imagen me acompañaría por el resto de mis días. El rostro de él estaba sereno, casi como si durmiera. Habían limpiado la sangre, cerrado los ojos, cruzado las manos sobre el pecho. Parecía mi muchacho, y al mismo tiempo un extraño, una cáscara vacía de lo que fue mi hijo. Pasé la mano por los cabellos oscuros de él, todavía suaves como cuando era niño, y prometí en silencio que de alguna forma sobreviviría a aquel dolor por él, por su memoria. Julián permaneció en la puerta, incapaz de acercarse, incapaz de tocar al hijo que ya no respiraba. Vi algo quebrarse dentro de él en aquel momento, algo que nunca más sería reparado. El velorio, el entierro, los días que siguieron, todo parece un borrón en mi memoria. Las visitas constantes, los platos de comida que vecinas amables dejaban, los abrazos, las palabras de consuelo que entraban por un oído y salían por el otro sin hacer sentido alguno. ¿Cómo se sigue viviendo después de enterrar a un hijo? ¿Cómo se despierta por la mañana? ¿Cómo se respira? ¿Cómo se pone un pie delante del otro y se continúa existiendo en un mundo donde tu hijo no existe más? Son preguntas que llevo conmigo hasta hoy. Preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. Julián y yo lidiamos con el duelo de formas diferentes. Yo me agarré a la fe. Iba a la iglesia todos los días, encendía velas, rezaba hasta que mis rodillas dolían en el reclinatorio duro. Él se cerró. Dejó de ir a la tienda. Pasaba días enteros en el cuarto que fue de Octavio, mirando álbumes de fotografías, sosteniendo el saco de la graduación del hijo como si pudiera extraer de él algún resquicio de vida. Sandra, la novia de Octavio, venía a visitarnos de vez en cuando. Era doloroso y reconfortante al mismo tiempo ver a aquella muchacha que tanto amó a mi hijo, que sería mi nuera, madre de mis nietos que ahora nunca nacerían. Ella acabó mudándose a Ciudad de México algunos meses después. No aguantaba más los recuerdos, los planes deshechos, las miradas de lástima de la gente en la calle. Fue cerca de 3 meses después del entierro que noté el cambio en Julián. Volvió a levantarse temprano, a afeitarse todos los días, a ir a la tienda. Parecía estar saliendo del pozo oscuro donde había caído. Me sentí aliviada al principio, pensando que estábamos encontrando una nueva normalidad, una forma de seguir adelante llevando nuestro dolor como una cicatriz permanente, pero ya no como una herida abierta. Estaba equivocada. No era la aceptación lo que motivaba a Julián, era otra cosa mucho más sombría, que solo descubrí aquella noche de agosto cuando volvió de la tienda más tarde de lo normal, oliendo a tequila y con un brillo extraño en los ojos. «Necesitamos hablar, Jacinta», dijo sentándose a la mesa de la cocina mientras yo terminaba de lavar los platos de la cena que él apenas había tocado, sobre el futuro de la tienda. Me sequé las manos en el delantal, confundida.
¿Qué tiene la tienda, Julián? Es todo lo que tenemos, respondió él, la voz baja, intensa. Todo lo que construimos en la vida era para ser de Octavio un día. Era para quedarse en la familia. Asentí, sintiendo las lágrimas volver a mis ojos al oír el nombre de mi hijo. Lo sé, pero ahora no tenemos a nadie a quien dejar, completó él, golpeando con el puño en la mesa. Nadie para continuar el nombre Madero, nadie para heredar lo que construí con tanto sacrificio. Podemos vender más tarde, cuando estemos más viejos, sugerí sin entender a dónde quería llegar. O donar a alguna institución de caridad en nombre de Octavio. Él se rió, un sonido amargo, sin humor. ¿Vender? ¿Donar? Te has vuelto loca, mujer. Esa tienda es mi vida, es mi sangre, mi sudor. No va a ir a manos de extraños. Me senté a la mesa frente a él, cada vez más preocupada con el rumbo de aquella conversación. ¿Qué sugieres entonces, Julián? Él me miró de un modo que nunca me había mirado antes, una mirada calculadora, fría, que me hizo estremecer. Necesitamos otro hijo, declaró simplemente, como si anunciara que necesitábamos comprar pan o cambiar un foco quemado. Parpadeé varias veces, segura de que había oído mal. ¿Cómo dices? Me has oído. Necesitamos otro hijo, un niño de preferencia, alguien a quien dejar la tienda para continuar el nombre de la familia. Sentí una ola de náuseas invadirme. Julián tenía 55 años en esa época, yo 51, mucho más allá de la edad de tener hijos, incluso si no consideráramos el duelo reciente, la pérdida devastadora que aún no habíamos procesado. Julián, eso es una locura. Hablé bajo, como si intentara calmar a un niño en medio de un acceso de rabia. No podemos reemplazar a Octavio y yo no puedo tener más hijos, tú lo sabes. Tuve una histerectomía a los 40 años, después de problemas serios con miomas. Julián sabía esto. Estuvo a mi lado en el hospital. Cuidó de mí durante la recuperación. Existen otras formas, dijo él, los ojos fijos en los míos. Podemos adoptar ¿O qué, Julián? Pregunté, un frío recorriendo mi espina dorsal. O encontrar una mujer más joven que pueda generar un hijo para nosotros. Para mí, fue como recibir una bofetada en el rostro. Me quedé sin habla, sin aire, sin suelo. ¿Me estás diciendo que quieres buscar otra mujer? ¿Que quieres dejarme después de todo lo que pasamos juntos, después de perder a nuestro hijo? Él sacudió la cabeza impaciente. No seas dramática, Jassy. No estoy hablando de dejarte. Estoy hablando de encontrar una solución para nuestro problema. La muchacha ni siquiera necesitaría saber quién soy. Podría ser por inseminación. Me levanté de golpe, las piernas débiles de shock e indignación. Has bebido demasiado, Julián. Estás diciendo cosas sin sentido. Ve a dormir, mañana hablamos. Me di la vuelta y comencé a caminar fuera de la cocina, pero sentí su mano agarrar mi brazo con fuerza, haciéndome volver. No he terminado de hablar, Jacinta, dijo él, los dedos apretando mi piel con tanta fuerza que dejarían marcas. Y fue allí, en aquella noche caliente de agosto, que comenzó la pesadilla que cambiaría para siempre mi vida. Una pesadilla mucho peor de lo que podría imaginar, incluso en mis momentos más sombríos de dolor por el hijo que partió. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí, el corazón de una madre que perdió un hijo nunca se cura completamente. Es como perder un pedazo del alma que nunca más vuelve. Pero lo que sucedió después de aquella noche... eso fue el comienzo de un infierno que no le desearía ni a mi peor enemigo. Y sobre eso contaré en la próxima parte de esta historia, si Dios me da fuerzas para seguir recordando estos momentos tan dolorosos. Nunca imaginé que el dolor pudiera tener olor, pero tiene. Huele a tierra mojada, a flores marchitándose y a madera de ataúd nuevo. Es un olor que se pega a la ropa, al cabello, a las fosas nasales, un olor que llevo conmigo desde hace más de 20 años. Aquella mañana, mientras los enfermeros arreglaban el cuerpo de mi Octavio para el velorio, me quedé sentada en una sala de espera del hospital, las manos temblando tanto que apenas conseguía sostener el rosario que mi comadre Odette había colocado entre mis dedos. Reza, Jassy, es lo que queda ahora, dijo ella, y yo intenté, juro que intenté, pero las palabras no venían. Era como si Dios se hubiera quedado sordo de repente, o yo hubiera perdido la voz del alma.
El velorio fue en la capilla del cementerio Mezquitán, aquella que queda justo en la entrada. Parecía que la ciudad entera pasó por allí. Compañeros de facultad de Octavio, amigos de la infancia, vecinos, clientes de la tienda, profesores que hablaban del potencial de él, del futuro brillante que tenía por delante. Cada elogio era un cuchillo en mi pecho, cada abrazo de pésame una confirmación de que no era pesadilla, era real. Sandra, la novia de él, llegó por la tarde, sostenida por su madre. Pobre muchacha, parecía un fantasma, pálida, los ojos rojos de tanto llorar, todavía usando el anillo de compromiso que Octavio le había dado en Navidad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, nos derrumbamos una en brazos de la otra. No necesitábamos palabras. Éramos dos mujeres que amaban de formas diferentes al mismo hombre que ahora estaba acostado en aquel ataúd de madera oscura, de traje azul marino y una corbata que yo misma le había dado en su último cumpleaños. Él estaba tan feliz ayer, Sandra, susurró entre sollozos, haciendo planes para nuestro departamento, diciendo que íbamos a empezar a buscar después de la boda. Acaricié el cabello de ella, incapaz de responder. ¿Qué decir? ¿Que los planes ya no importan? ¿Que el futuro que soñaron juntos se evaporó en una mañana de martes cualquiera? El entierro fue la tarde siguiente. El cielo de Guadalajara estaba de un azul ofensivo, sin una sola nube, el sol brillando como si fuera un día común. ¿Cómo podía el mundo seguir girando, el sol brillando, los pájaros cantando, cuando mi hijo estaba siendo bajado a una fosa oscura? Julián se quedó a mi lado todo el tiempo, el brazo alrededor de mis hombros, sosteniéndome cuando mis piernas flaqueaban. Él estaba en shock, los ojos fijos en el ataúd como si no pudiera creer lo que veía. No lloró frente a nadie. Solo después, en casa, en la oscuridad de nuestro cuarto, sentí su cuerpo sacudirse en sollozos silenciosos que duraron la noche entera. Los días que siguieron fueron un borrón. Personas trayendo comida que yo no conseguía comer, el párroco visitando, hablando de aceptación, de planes de Dios que no podemos comprender, como si hubiera algún plan divino que justificara la muerte de un joven de 24 años lleno de sueños y bondad. Sandra venía casi todos los días al principio. Nos sentábamos en el portal mirando los rosales que Octavio había plantado para mí en el Día de las Madres 2 años antes. A veces conversábamos sobre él, recordando cosas graciosas que había hecho, planes que había compartido. Otras veces nos quedábamos en silencio, cada una perdida en su propio dolor. No consigo mirar más el vestido de novia, me contó un día, las manos apretando un pañuelo ya húmedo de lágrimas. Mamá dijo que deberíamos guardarlo, que un día querré usarlo, pero ¿cómo puedo casarme con otra persona, doña Jacinta? ¿Cómo voy a amar a alguien después de él? Abracé a aquella muchacha que sería mi nuera, que me daría nietos, que envejecería al lado de mi hijo, y no tuve respuesta. Yo misma me preguntaba cómo seguiría viviendo en un mundo sin la sonrisa de mi hijo, sin oír su voz llamándome mamita, sin el olor de loción para después de afeitar que dejaba en el baño las mañanas de domingo. Mi madre, que en esa época ya tenía sus 76 años, firme como siempre fue, vino a quedarse conmigo algunas semanas. Ella, que ya había enterrado a mi padre y a 2 de mis hermanos, conocía el dolor que me consumía. No intentaba consolarme con frases hechas, no decía que el tiempo lo cura todo, que Dios sabe lo que hace. Simplemente estaba allí, haciendo el desayuno que yo no comía, abriendo las ventanas para que el sol entrara, obligándome suavemente a bañarme, a cambiarme de ropa, a dar pequeños pasos de vuelta a la vida. Un día a la vez, hija, decía ella, peinando mi cabello como hacía cuando yo era niña. Hoy solo necesitas respirar. Mañana respiras de nuevo. En ese tiempo, Julián cerró la tienda por 2 semanas. Después volvió diciendo que necesitaba ocuparse, que quedarse en casa lo estaba enloqueciendo. Comenzó a llegar tarde, oliendo a tequila. No era de beber antes, tal vez una cerveza el domingo con la barbacoa, nada más. Ahora, la botella de tequila en el armario de la cocina se vaciaba rápidamente. «Necesitas parar con eso», le dije una noche cuando llegó tambaleándose hasta la cama, tan borracho que apenas conseguía quitarse los zapatos. «Esto no va a traer a Octavio de vuelta». Él me miró con ojos inyectados, el rostro contorsionado en una expresión que mezclaba rabia y dolor. «Nada va a traerlo de vuelta, Jassi.
Nada. Así que déjame olvidar a mi manera. ¿Cómo discutir con eso? Yo misma quería olvidar, aunque fuera por algunas horas. Olvidar el ataúd bajando a la tierra, el rostro pálido de mi muchacho, los sueños destruidos en un instante. 2 meses después del entierro, Sandra vino a despedirse. Había conseguido una transferencia en la empresa donde trabajaba. Iba a la sucursal de Ciudad de México. «No puedo quedarme más aquí, doña Jacinta», explicó ella, los ojos bajos como si sintiera vergüenza. «Todo me recuerda a él. La universidad, la plaza donde íbamos, hasta la parada de camión donde él me esperaba. Es como si cada esquina de Guadalajara guardara un recuerdo que ahora duele demasiado». La entendí perfectamente. Parte de mí envidiaba la posibilidad que ella tenía de recomenzar en otro lugar, lejos de los recuerdos. Yo no tenía esa opción. Mi vida, mi casa, mi marido, todo estaba allí, entrelazado con las memorias de mi hijo. En el 3er mes, Julián comenzó a hablar de la tienda obsesivamente. Era como si aquel pequeño comercio de telas se hubiera convertido en el único hilo que lo ligaba a la cordura. «Trabajé 30 años construyendo esto», repetía a veces en medio de la cena, sin que el asunto hubiera surgido. «30 años, Jaci. ¿Para quién va a quedar ahora? ¿Para quién?» «Podemos pensar en eso más tarde», yo respondía, intentando calmarlo. «Todavía tenemos tiempo. Tal vez algún sobrino se interese cuando sea mayor». Él sacudía la cabeza inconforme. «No es lo mismo. Quería un hijo allí, alguien con nuestra sangre, nuestro nombre». La obsesión fue creciendo. Julián pasaba horas en la tienda mucho después del horario de cierre. A veces lo encontraba sentado en la oscuridad, solo mirando los estantes de tela, el mostrador donde Octavio jugaba cuando era niño. En una de esas noches volvió diferente. Tenía un brillo extraño en los ojos, una energía nerviosa que me dejó en alerta inmediatamente. Se sirvió un vaso de tequila, lo bebió de un trago y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. «Tuve una idea hoy», anunció, la voz un poco pastosa por la bebida. «Una solución para nuestro problema». «¿Qué problema, Julián?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «La tienda, Jaci, nuestro legado. No podemos dejar que muera con nosotros», suspiré, cansada de aquella conversación circular. «Ya hablamos de esto. No tenemos otros hijos, desafortunadamente. Pero tal vez algún día, cuando estemos listos, podamos pensar en vender a alguien que cuide bien, que mantenga el nombre». «¡No!», golpeó en la mesa con fuerza, haciendo que el vaso saltara. «No voy a vender. No voy a entregar a extraños lo que construí con tanto sacrificio». Me quedé en silencio, esperando que la tormenta pasara, como siempre pasaba cuando él bebía demasiado y se ponía agresivo. «Necesitamos otro hijo», dijo finalmente, mirándome con una intensidad que me hizo tragar saliva. Mi primer instinto fue reír. Reír de lo absurdo de aquello. Tenía 51 años. Ya no menstruaba desde hacía algunos años. Había pasado por una histerectomía después de problemas serios con miomas. Además, la idea de reemplazar a Octavio, de tener otro hijo como si fuera una pieza de repuesto, era repugnante. «Julián, tú sabes que eso es imposible», respondí con toda la calma que conseguí reunir. «No puedo tener más hijos, y aunque pudiera, no sería justo, no sería correcto». Él se levantó, tambaleándose un poco, y comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina. «Hay otras formas, Jaci. Podemos adoptar a un niño, o encontrar una mujer joven, saludable, que pueda tener un hijo para nosotros». Sentí mi estómago revolverse. «¿Qué estás diciendo? ¿Que quieres buscar otra mujer? ¿Que quieres dejarme después de más de 30 años juntos?» Él sacudió la cabeza impaciente. «No seas idiota. No estoy hablando de dejarte. Estoy hablando de conseguir un vientre de alquiler, alguien que tenga el hijo y lo entregue para que lo criemos. Esto es una locura», dije levantándome también. «Completa locura». «Has bebido demasiado, Julián. Ve a dormir. Mañana te darás cuenta del absurdo que estás diciendo». Me di la vuelta para salir de la cocina, pero sentí su mano agarrar mi brazo con fuerza, los dedos hundiéndose en mi carne. «No he terminado de hablar», gruñó él, girándome bruscamente para enfrentarlo. En aquel momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era más dolor, no era más duelo. Era una obsesión fría, calculadora, que me hizo sentir miedo por primera vez en todos aquellos años de matrimonio. «Suéltame, Julián»,
pedí, intentando mantener la voz firme. ¿Me estás lastimando? Él miró sus propios dedos apretando mi brazo, como si no se hubiera dado cuenta de lo que hacía, y me soltó. Retrocedí algunos pasos, frotando la marca roja que ya se formaba en mi piel. «Perdóname», murmuró él, pasando la mano por el rostro cansado. «No quería... Es que tú no entiendes, Jassy. Necesito esto. Necesito un heredero para la tienda. Es todo lo que me queda». «¿Y yo?», pregunté, la voz temblorosa de indignación. «¿Yo no soy nada? ¿32 años de matrimonio no significan nada?». Él no respondió. Solo me miró con aquella expresión vacía, distante, como si habláramos idiomas diferentes, como si ya no pudiera alcanzarme a través del abismo que la muerte de Octavio había abierto entre nosotros. Aquella noche dormí en el cuarto de huéspedes por primera vez en décadas de matrimonio. O mejor dicho, intenté dormir. Me quedé despierta mirando al techo, las palabras de él resonando en mi cabeza, el miedo creciendo como una semilla oscura plantada en mi pecho. A la mañana siguiente, Julián actuó como si nada hubiera sucedido. Tomó café en silencio, me dio un beso distraído en la frente antes de salir para la tienda, como hacía todos los días. Pensé, esperanzada, que solo había sido la bebida hablando, que la luz de la mañana había barrido aquellas ideas absurdas. Estaba equivocada. Una semana después, volvió con folletos de clínicas de reproducción asistida, de agencias de adopción. Los esparció en la mesa de la sala, señalando opciones, costos, procedimientos, como si estuviera planeando una reforma en la casa o la compra de un carro nuevo. «Mira, Jassy, hay esta clínica en Monterrey que trabaja con donación de óvulos. Podríamos encontrar una donante parecida a mí, usar mi esperma». «Basta, Julián», corté, la voz más alta de lo que pretendía. «No voy a participar en esto. Es una locura, es enfermizo. Nuestro hijo murió hace 3 meses». «¿3 meses? Y tú ya estás planeando reemplazarlo como si fuera un objeto roto». Él me miró con una frialdad que me atravesó como una navaja. «No estoy reemplazando a nadie. Estoy intentando salvar lo que queda de nuestra familia, de nuestro nombre. Tú deberías entender esto. Como madre, deberías querer otro hijo». «No quiero otro hijo», grité, las lágrimas que siempre parecían listas para caer finalmente desbordando. «Quiero a mi hijo de vuelta, quiero a Octavio de vuelta». Salí corriendo hacia la habitación, cerrando la puerta detrás de mí, y lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que mi cuerpo doliera con el esfuerzo de los sollozos. Lloré por mi hijo perdido para siempre, por mi matrimonio que parecía desmoronarse, por el hombre que un día amé y que ahora parecía un extraño obsesionado y cruel. En las semanas que siguieron, Julián continuó con su plan. Marcó citas en clínicas, conversó con abogados sobre adopción, investigó opciones en Internet, todo sin mi consentimiento, sin mi participación, como si mi opinión no importara, como si yo fuera solo un obstáculo que sortear. «La clínica dijo que estoy lo suficientemente saludable», comentó en una cena, como quien habla del clima. «Mis espermatozoides todavía son viables, incluso a los 55 años. Podríamos encontrar una donante de óvulos, un vientre de alquiler». Puse los cubiertos en la mesa, el apetito completamente arruinado. «Por favor, Julián, para con esto. No voy a cambiar de opinión. No quiero otro hijo. No quiero adoptar. No quiero un vientre de alquiler, sea lo que sea que eso signifique». Él continuó comiendo como si no me hubiera oído. «Claro, sería más simple si tú todavía pudieras embarazarte, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿no es así?». Fue como una bofetada en la cara. La crueldad casual de aquella frase. La forma como mencionaba mi incapacidad de tener más hijos, como si fuera una falla mía, una decepción que yo le había impuesto. «No puedo creer que esté oyendo esto», murmuré, levantándome de la mesa. «No reconozco más a ti, Julián. El hombre con quien me casé jamás diría algo así». Él soltó el tenedor, el rostro súbitamente rojo de rabia. «Y yo no te reconozco a ti, Jacinta. La mujer con quien me casé haría cualquier cosa por la familia. Cualquier cosa, incluso darme otro hijo». «Yo te di un hijo», grité, el dolor explotando en palabras que ya no podía contener. «Te di a Octavio, y tú nunca fuiste lo suficientemente agradecido. Siempre queriendo más, siempre exigiendo más.
Él nunca fue lo suficientemente bueno para ti mientras estaba vivo, y ahora que se ha ido, quieres reemplazarlo como si fuera una mercancía. En ese momento, Julián se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Su rostro estaba contorsionado en una máscara de furia que nunca había visto antes. Por un segundo pensé que iba a golpearme. Retrocedí instintivamente, protegiendo mi rostro con las manos. Pero él solo se quedó allí, respirando pesadamente, los puños cerrados a los lados del cuerpo, como si luchara contra un impulso violento. «Vas a cambiar de opinión», dijo finalmente, voz baja, controlada, más aterradora que cualquier grito. «De un modo u otro, vas a cambiar de opinión». Y salió, cerrando la puerta con tanta fuerza que los vasos en la mesa tintinearon. Me quedé parada en el comedor, temblando de pies a cabeza, una sensación helada de pavor bajando por mi espina dorsal. Aquellas últimas palabras sonaron como una amenaza, una promesa siniestra que me hizo cuestionar si realmente conocía al hombre con quien había compartido mi vida por más de 3 décadas. Esa noche cerré con llave la puerta del cuarto de huéspedes donde había estado durmiendo. Por primera vez sentí miedo físico de mi propio marido, un miedo primitivo, instintivo, que me mantuvo despierta hasta el amanecer, escuchando cada crujido de la casa, cada paso en el pasillo. El día siguiente amaneció con una calma falsa. Julián salió temprano para la tienda, sin tomar café, sin despedirse. Pasé el día caminando por la casa como un fantasma, incapaz de concentrarme en cualquier tarea, las palabras de él resonando en mi cabeza. De un modo u otro, vas a cambiar de opinión. ¿Qué quiso decir con aquello? ¿Qué estaba planeando? Llamé a mi hermana menor, la única que todavía estaba viva, viviendo en Monterrey. Le conté todo: la muerte de Octavio, la obsesión creciente de Julián, las amenazas veladas. «Vente para acá, Hassi», sugirió ella, la preocupación evidente en su voz. «Quédate un tiempo aquí conmigo hasta que las cosas se calmen. Él parece fuera de sí». Consideré la oferta. Sería un alivio salir de aquella casa que ahora parecía una prisión, lejos de aquel hombre que ya no reconocía. Pero algo me lo impedía, tal vez un sentido equivocado de deber, de lealtad a un matrimonio de tantas décadas, o tal vez solo el cansancio profundo que el dolor había instalado en mis huesos, haciendo que la idea de cualquier movimiento, cualquier cambio, fuera demasiado agotadora para contemplar. «Voy a estar bien», respondí, sin creer en mis propias palabras. «Él solo está sufriendo. Va a pasar». Mi hermana no insistió, pero me hizo prometer que llamaría todos los días, que mantendría contacto constante. «Cualquier cosa extraña, me llamas, no importa la hora». Cuando Julián volvió aquella noche, estaba más calmado, casi normal. Preguntó sobre mi día, comentó sobre el clima, como si la explosión de la noche anterior nunca hubiera sucedido. No mencionó hijos, adopción, clínicas. Sentí un alivio cauteloso, esperanzada de que tal vez, solo tal vez, hubiera desistido de aquella idea absurda. Los días fueron pasando, transformándose en semanas. La vida parecía retomar un ritmo casi normal. Julián iba a la tienda, yo cuidaba de la casa, visitaba a mi amiga Odette los miércoles, iba a misa los domingos. Hablábamos poco sobre Octavio, su nombre una herida que todavía sangraba demasiado para ser tocada constantemente. Lo único fuera de lo común era que Julián comenzó a traerme regalos. Pequeñas cosas al principio, chocolates que me gustaban, una planta para el portal, un libro de recetas. Después cosas mayores, un juego de ollas nuevas, un vestido que vio en una vitrina, un perfume importado, regalos que antes me habrían agradado, pero que ahora recibían un agradecimiento mecánico, desconfiado. Un día llegó con una caja de joyería. Dentro, un par de aretes de perlas con pequeños diamantes alrededor. «Son preciosos», dije, genuinamente sorprendida. «¿Pero cuál es la ocasión?» Él sonrió, una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «¿Necesito ocasión para agradar a mi esposa?» Algo en el tono de él, en la forma como dijo mi esposa, me dejó inquieta. Había una posesividad allí, una intención que no conseguía descifrar completamente. Por la noche, cuando se acostó a mi lado, yo había vuelto al cuarto principal después de semanas en el cuarto de huéspedes.
Noté que había bebido. No mucho. Apenas lo suficiente para soltar la lengua, para bajar la guardia. «Estás tan bonita hoy, Jassie», murmuró, pasando la mano por mi rostro, de una forma que no hacía desde hacía mucho tiempo. Tan joven todavía. «Tengo 51 años, Julián», respondí, incómoda con la dirección de aquella conversación. «Estoy lejos de ser joven, pero todavía eres una mujer atractiva», insistió él, la mano ahora bajando por mi cuello, mi hombro. «Una mujer deseable». Fue cuando entendí los regalos, los elogios, la súbita demostración de afecto. No eran gestos de un marido arrepentido por las palabras duras. Eran parte de un plan, su plan para hacerme cambiar de opinión. «Estoy cansada, Julián», dije, volteándome de lado, de espaldas a él. Fue un día largo. Sentí su mano detenerse en el aire, vacilante, después un suspiro frustrado. «Siempre estás cansada últimamente, ¿no es así? Siempre tienes una excusa». No respondí. Fingí dormir, los ojos abiertos en la oscuridad, el corazón latiendo acelerado en el pecho. La comprensión de lo que él estaba intentando hacer, reconquistarme, seducirme, para después proponer nuevamente la idea de otro hijo, me dejó asqueada, indignada, como si nuestra relación, nuestro matrimonio de tantos años, pudiera ser reducido a una transacción, a una negociación donde mi cuerpo era solo una moneda de cambio. A la mañana siguiente, él salió temprano como siempre, pero no antes de abrazarme por detrás mientras yo preparaba el café, sus manos intentando encontrar el camino por dentro de mi bata. «Julián, no», dije firmemente, apartándome. «No es el momento». «¿Cuándo será el momento entonces?», preguntó él, la frustración evidente en su voz. «Hace meses, Jassie, meses». «Estamos de duelo», respondí simplemente. «Nuestro hijo murió, y la vida continúa», replicó él, tomando la taza de café con fuerza innecesaria. «¿No podemos seguir viviendo?». No respondí. No había respuesta que dar. Para él, continuar viviendo significaba reemplazar a Octavio, generar otro heredero para su preciosa tienda. Para mí, significaba apenas respirar día tras día, llevando el dolor como una compañera constante, aprendiendo a convivir con el vacío que nunca sería llenado. Al final de aquella semana, Julián llegó a casa más tarde de lo normal. Estaba agitado, los ojos brillando con una energía febril que inmediatamente me puso en alerta. «Tengo una sorpresa», anunció, sentándose a mi lado en el sofá donde yo veía el noticiero de la noche. «Reservé un fin de semana para nosotros dos en un hotel en Cancún para celebrar nuestro aniversario de matrimonio». Nuestro aniversario era solo dentro de 2 meses, pero no mencioné eso. Solo lo miré, intentando descifrar qué había detrás de aquellos ojos que un día conocí tan bien. «No sé si estoy lista para un viaje, Julián», respondí cautelosamente. «Todavía me siento frágil. Es precisamente por eso que necesitamos ir», insistió él, tomando mis manos entre las suyas, «para reconectarnos, Jassie, para recordar quiénes éramos antes de todo esto. Solo nosotros dos, como al principio». Había una súplica genuina en su voz que casi me convenció, casi me hizo creer que era realmente sobre nosotros, sobre sanar nuestro matrimonio fracturado por la tragedia. Pero entonces sus ojos se desviaron, solo por un segundo, y vi allí algo calculador, algo premeditado, que destruyó cualquier esperanza de que sus intenciones fueran puras. «Voy a pensarlo», respondí, retirando mis manos de las de él. «No prometo nada». Él asintió, aparentemente satisfecho porque yo no había rechazado de inmediato. Se levantó, anunciando que iba a tomar un baño. Subió las escaleras silbando bajito, un sonido tan incongruente con el duelo que supuestamente llevábamos que me dejó con escalofríos. Tan pronto como él salió, tomé el teléfono y llamé a mi hermana. Le conté sobre los regalos, las insinuaciones, la invitación para el viaje. «No vayas», dijo ella inmediatamente, la voz cargada de preocupación. «No me gusta nada esto, Jassie. Él está tramando algo». «Que también lo creo», concordé, hablando bajo para que Julián no pudiera oírme desde el piso de arriba. «Creo que todavía está obsesionado con la idea de otro hijo, pero eso es una locura. Tengo 51 años, no puedo quedar embarazada, él lo sabe. Creo que está intentando convencerme de aceptar la idea de un vientre de alquiler, o adopción,
o qué sé yo. Mi hermana se quedó en silencio por un momento. Cuando habló nuevamente, su voz estaba seria, medida. Jassy, escúchame. Necesitas salir de ahí. Vente a Monterrey. Quédate conmigo un tiempo. Ese hombre no está en su juicio perfecto. Una vez más consideré la oferta. Una vez más algo me impidió aceptar. Una mezcla de miedo a lo desconocido, de culpa por abandonar un matrimonio de tantos años y tal vez más aterrador, una curiosidad mórbida sobre hasta dónde Julián iría con esa obsesión. Voy a estar bien. Repetí las mismas palabras vacías de antes. Solo necesito ser firme, dejar claro que no voy a ceder. Oh, si cambias de idea, a cualquier hora me llamas. Voy a buscarte personalmente. Agradecí y colgué, el corazón pesado con presentimientos sombríos que no conseguía nombrar completamente. Algo estaba por suceder, algo que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Podía sentirlo en el aire, en la forma como la casa parecía susurrar avisos que no conseguía entender completamente. Aquella noche, acostada al lado de Julián, fingí dormir nuevamente mientras él roncaba suavemente. Miré al techo oscuro, las sombras bailando en las paredes, y me pregunté cómo habíamos llegado hasta allí. Cómo el amor joven que sentimos un día, las promesas intercambiadas en el altar, la vida construida lado a lado por más de 30 años, se habían transformado en esta pesadilla de manipulación y miedo. Y más importante, me pregunté cómo escaparía si las cosas empeoraran. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? ¿Cómo reconstruiría mi vida a los 51 años, viuda de hijo, con un marido que ya no reconocía? Preguntas que quedarían sin respuesta aquella noche, pero que el destino se encargaría de responder de la forma más cruel posible en los días que estaban por venir. Quien ve estas manos arrugadas hoy no imagina la fuerza que ya tuvieron que tener. Manos que acunaron a un hijo, que cosieron sueños en retazos de tela y que un día necesitaron luchar por la propia supervivencia. Todo comenzó a cambiar aquel jueves, casi 5 meses después de que enterramos a Octavio. Desperté con Julián observándome. No era una mirada de cariño, era algo calculador, como un jugador de ajedrez planeando el próximo movimiento. Fingí no darme cuenta. Me levanté y fui a la cocina como hacía todas las mañanas. Preparé el café fuerte que a él le gustaba, las tostadas con mantequilla, las puse en la mesa como había hecho durante los últimos 32 años. La rutina, en aquellos días, era lo único que me mantenía funcionando. Decidí que vamos a Cancún el próximo fin de semana, anunció él mientras untaba mantequilla en la tostada. No era una invitación, era una orden. Ya pagué el hotel, no hay reembolso. Sentí mi estómago hundirse. Había conseguido postergar aquel viaje por 2 semanas, siempre con una excusa diferente. Dolor de cabeza, compromiso con Odette, una novena en la iglesia. Pero parecía que las excusas se habían acabado. Julián, no sé si estoy lista para un viaje de placer, intenté explicar, las manos apretando la taza de café con fuerza innecesaria. Todavía no me siento bien. Es precisamente por eso que necesitamos ir, insistió él, la voz demasiado suave, demasiado falsa, para cambiar de aires, para reconectarnos. Aquella palabra, reconectarnos, me causó un escalofrío en la espina dorsal. Sabía exactamente lo que él quería decir con aquello. No era sobre sanación, no era sobre nuestro matrimonio, era sobre aquella obsesión enfermiza por un nuevo heredero que continuaba creciendo como un tumor dentro de él. Julián, por favor, intenté una última vez. Vamos a esperar un poco más. Tal vez en nuestro aniversario de bodas, dentro de 2 meses. ¡No! Golpeó en la mesa con tanta fuerza que la taza de café saltó, derramando el líquido oscuro en el mantel blanco. Basta de esperar, Jacinta. Estamos en este limbo desde hace meses. Quiero a mi esposa de vuelta. Quiero mi vida de vuelta. Me quedé en silencio, impactada por la explosión repentina. Los ojos de él, inyectados, fijos en los míos, tenían algo que iba más allá de la rabia. Era una desesperación febril, una necesidad que rayaba en la locura. Está bien, cedí finalmente, más por miedo que por voluntad. Vamos este fin de semana. La sonrisa que se extendió por el rostro de él fue perturbadora. No era alegría genuina, era satisfacción por haber vencido, por haber conseguido doblegar mi resistencia. Va a ser bueno para nosotros, ya verás, dijo,
levantándose y dando un beso en la parte superior de mi cabeza, como si yo fuera una niña que finalmente se había portado bien. Tan pronto como él salió para la tienda, llamé a mi hermana. Mis manos temblaban tanto que apenas conseguía sostener el teléfono. Él está insistiendo en ese viaje, Lucía, expliqué, la voz casi fallando. ¿Ya pagó? Dijo que no hay como cancelar. Tengo que ir. No me gusta nada esto, Hassie. La preocupación de ella era palpable incluso a través de la línea telefónica. Hay algo mal ahí. ¿Por qué esa obsesión repentina con un viaje? Creo que él quiere, ya sabes, intentar convencerme sobre aquella idea de otro hijo, confesé, bajando la voz como si las paredes pudieran oír. Él piensa que si conseguimos estar juntos de nuevo, voy a ceder, voy a aceptar. Hassie, la voz de ella se volvió aún más seria. Necesitas ser clara con él, decirle que no va a suceder, que no existe esa posibilidad. Ya lo intenté, Lucía. Él no escucha. Es como si hubiera una pared entre nosotros, como si ya no pudiera oírme. Después de colgar, me senté en la silla de la cocina y lloré. Lloré por el hijo que había perdido, por el marido que ya no reconocía, por la vida que había sido hecha pedazos en una mañana común de martes. Era como si estuviera de luto por dos personas, Octavio, que se había ido para siempre, y Julián, que todavía estaba físicamente presente, pero cuya alma parecía haber sido reemplazada por algo frío y calculador que yo no conocía. Los días que precedieron al viaje fueron una prueba de nervios. Julián volvió a ser atento, casi exageradamente. Llegaba a casa con flores, preguntaba sobre mi día, llamaba desde la tienda solo para decir que estaba pensando en mí. Si no conociera el motivo detrás de aquella gentileza repentina, me habría conmovido. El viernes partimos hacia Cancún temprano. El viaje en carro fue silencioso, con Julián concentrado en la carretera y yo mirando por la ventana, viendo el paisaje cambiar. Los campos de agave de Jalisco dando lugar a selvas más densas, el cielo vasto extendiéndose sobre nosotros como una amenaza silenciosa. El hotel era bonito, tenía que admitirlo, pequeño, acogedor, con habitaciones que daban a un jardín bien cuidado. La nuestra quedaba al final de un pasillo de piedra, alejada de las otras, para tener más privacidad, explicó Julián con una sonrisa que pretendía ser encantadora, pero que solo me dejó más aprensiva. Pasé la tarde evitando quedarme a solas con él. Sugerí conocer la ciudad, visitar la zona arqueológica al día siguiente, cualquier cosa que nos mantuviera en espacios públicos, lejos de la intimidad forzada que él tanto deseaba. Cenamos en un restaurante cerca del hotel. Julián pidió vino, insistió en que yo bebiera también, para relajarte, dijo, llenando mi copa por tercera vez. Tomé apenas pequeños sorbos, fingiendo apreciar más de lo que realmente bebía. Algo me decía que debía mantener la cabeza clara, los sentidos alerta. Cuando volvimos a la habitación, él fue a tomar una ducha. Oí la regadera encendida y aproveché para llamar a Lucía, solo para avisar que habíamos llegado bien. Pero el celular de Julián, que él había dejado cargando en la mesita, sonó. Por reflejo, miré la pantalla. Doctor Marcos, Clínica Fertilidad, parpadeaba en la pantalla. Mi sangre se heló. ¿Fertilidad? ¿Qué historia era esa? Sabía que él había investigado sobre clínicas, pero no imaginaba que había ido tan lejos, al punto de consultar médicos, marcar citas. Cuando él salió del baño envuelto en una toalla, intenté actuar normalmente, pero él debe haber notado algo en mi rostro, en la forma como yo evitaba mirarlo directamente. ¿Qué pasa, Hassie?, preguntó, acercándose a la cama donde yo estaba sentada fingiendo leer una revista del hotel. Nada, respondí, demasiado rápido. Solo estoy cansada del viaje. Él miró al celular en la mesita, después a mí. Percibí el momento exacto en que entendió lo que había sucedido. ¿Lo viste, no? No era una pregunta. ¿Viste la llamada? No respondí. No había qué decir. Él se sentó en el borde de la cama, la toalla todavía envuelta en la cintura, gotas de agua escurriendo del cabello canoso hacia los hombros. Iba a contártelo cuando volviéramos, dijo, la voz demasiado calmada para mi gusto. Encontré una clínica que trabaja con donación de óvulos y vientre de alquiler. El doctor dijo que mis espermatozoides todavía son viables a pesar de la edad. Podemos tener un hijo, Jassie, un niño de preferencia, para continuar nuestro nombre, para heredar la tienda.
La forma como él hablaba, tan casual, tan desconectada de la realidad, me dejó con náuseas, como si no estuviéramos hablando de una vida, de un ser humano, sino de un objeto, una póliza de seguro para su precioso comercio. No voy a hacer eso, Julián, dije, cada palabra medida, clara. No voy a participar en ese plan loco. No voy a ayudarte a encargar un hijo como si fuera una mercancía. Él se quedó en silencio por algunos segundos, solo mirándome. Cuando habló nuevamente, su voz tenía un tono diferente, más bajo, más frío. No necesito tu permiso, Jacinta, dijo, levantándose y yendo hacia la maleta para tomar una ropa. Ya está todo encaminado. La donante de óvulos ya fue seleccionada, la mujer que va a llevar al bebé también. Solo necesito hacer mi parte ahora. Quedé tan impactada que por un momento no conseguí responder. Él había planeado todo eso a mis espaldas. Había tomado todas esas decisiones sin siquiera consultarme. ¿Te has vuelto loco?, dije finalmente, la voz temblando de indignación. Completamente loco. No puedes hacer eso, Julián. No puedes traer un niño al mundo así, con esa obsesión enfermiza. Él se puso una camiseta y un short, movimientos mecánicos, como si estuviéramos teniendo una conversación perfectamente normal. Es apenas un arreglo comercial, Jassy, explicó, como si hablara con una niña particularmente lenta. La mujer necesita dinero. Nosotros necesitamos un hijo. Todo el mundo sale ganando. ¿Nosotros? ¿Nosotros necesitamos un hijo?, repetí, la voz subiendo de volumen. No me metas en esa locura, Julián. Yo no quiero otro hijo. No quiero criar a un bebé a los 51 años. Y principalmente, no quiero participar en ese esquema inmoral que armaste. Él se volvió hacia mí entonces, y había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo frío, calculador, casi inhumano. «Vas a participar, sí, Jassy», dijo, la voz baja y controlada. «Vas a criar a este niño como tu hijo. Vas a amarlo. Vas a apoyar esta decisión. ¿Sabes por qué?» Me quedé en silencio, el corazón latiendo tan fuerte que creí que él podría oírlo. «Porque si no lo haces, te voy a dejar sin nada», continuó él, acercándose a la cama nuevamente. «La casa está a mi nombre, la tienda está a mi nombre, el carro, las cuentas bancarias, todo. ¿Qué serías tú sin mí, sin mi dinero? Una vieja de 51 años sin profesión, sin casa propia, sin nada». Las palabras de él me golpearon como golpes físicos, porque en el fondo sabía que eran verdad. Nunca tuve nada a mi nombre. Había abandonado mi empleo cuando nos casamos porque él insistió. Había pasado la vida como la esposa de Julián Madero, sin identidad propia, sin independencia financiera. «No harías eso», murmuré, más para convencerme que realmente creyéndolo. No después de 32 años juntos. Él sonrió, una sonrisa sin humor, sin calor. «Intenta contradecirme y descúbrelo». En aquel momento, una claridad terrible me invadió. El hombre frente a mí ya no era el Julián que conocí, que amé. Era un extraño, un monstruo creado por la obsesión, por la avaricia, por la desesperación de preservar su legado a cualquier costo. «Quiero irme», dije, levantándome y comenzando a guardar mis cosas en la maleta que apenas había deshecho. «Ahora, quiero volver a Guadalajara». Él no se movió para impedírmelo. Solo continuó observándome con aquellos ojos fríos, calculadores. «Adelante», dijo, sentándose en el sillón de la habitación. «El carro está con las llaves en el contacto, pero recuerda lo que te dije, Jassy. Piensa bien antes de hacer cualquier tontería». Tomé mi maleta, mi bolso, y salí de la habitación sin mirar atrás. Atravesé el jardín del hotel casi corriendo, ignorando la mirada curiosa del recepcionista. El carro estaba estacionado exactamente donde Julián lo había dejado, las llaves en el contacto, como él había dicho. Por un momento consideré tomar el carro e irme, conducir hasta Guadalajara, o mejor, hasta Monterrey, a casa de mi hermana. Comenzar de nuevo, enfrentar lo que viniera después. Pero algo me lo impidió. El miedo, tal vez. O la realidad fría de que él tenía razón. Yo no tenía nada, ninguna seguridad, ninguna forma de mantenerme, y a los 51 años, después de una vida como ama de casa, ¿cuáles serían mis oportunidades? Volví a la habitación arrastrando los pies, como una condenada camino al patíbulo. Julián todavía estaba en la misma posición,
como si supiera que yo volvería. Decisión sabia, comentó, sin mirarme directamente. Me senté en el borde de la cama, las piernas temblando demasiado para sostenerme. ¿Qué quieres de mí exactamente?, pregunté, la voz casi un susurro. Quiero que aceptes a esta nueva criatura como tu hijo. Quiero que finjas para el mundo que es nuestro hijo adoptivo, que creemos esa historia juntos, y quiero que dejes de sabotearme en este proyecto. ¿Y si no puedo? Las lágrimas que había contenido hasta entonces finalmente desbordaron. ¿Y si no puedo fingir, Julián? ¿Y si no puedo amar a esta criatura que estás comprando? Él se levantó del sillón y vino hasta mí, arrodillándose para quedar a la altura de mis ojos. Por un breve momento vi un destello del hombre que conocí, del hombre que amé un día. «Vas a poder, Hassi», dijo, secando una lágrima de mi rostro con el pulgar, «porque tienes un corazón bueno, siempre lo tuviste, y en el fondo vas a entender que esto es necesario». ¿Necesario? Como si reemplazar a nuestro hijo muerto fuera una necesidad, como agua o comida. Como si generar un heredero para aquella tienda fuera más importante que el respeto, que la dignidad, que el amor que un día compartimos. Me acosté aquella noche acurrucada en la esquina de la cama, lo más lejos posible de él, sintiéndome más sola que nunca, aunque había otro cuerpo a centímetros del mío. Lloré silenciosamente, las lágrimas mojando la almohada, el cuerpo entero doliendo con un dolor que iba mucho más allá de lo físico. El resto de aquel fin de semana fue un borrón de momentos tensos, conversaciones superficiales y un distanciamiento que parecía aumentar a cada hora. Visitamos la zona arqueológica como turistas comunes, tomamos fotos, comimos en restaurantes caros. La apariencia de normalidad de una pareja de mediana edad disfrutando un fin de semana romántico era tan falsa que llegaba a ser grotesca. En el viaje de vuelta a Guadalajara, Julián habló sobre los próximos pasos, sobre la fecha en que debería ir a la clínica, sobre cómo funcionaría el procedimiento, sobre cuánto tiempo llevaría hasta que el bebé naciera. Hablaba como un hombre de negocios, discutiendo un proyecto. Números, plazos, inversiones. Ninguna palabra sobre amor, sobre familia, sobre el verdadero significado de tener un hijo. Asentí mecánicamente, mirando por la ventana, viendo mi vida, mi autonomía, mi dignidad, desaparecer en el polvo de la carretera. Cuando llegamos a casa, una decisión silenciosa ya había sido tomada dentro de mí. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no podría continuar así. No podría vivir en aquella farsa, en aquella prisión emocional en que mi matrimonio se había convertido. Al día siguiente, Julián volvió a la rutina como si nada hubiera sucedido. Fue a la tienda temprano, volvería tarde, como siempre. Tan pronto como él salió, llamé a Lucía. «Necesito tu ayuda», dije en cuanto ella atendió, sin preámbulos, sin saludos. «Las cosas están peores de lo que pensábamos». Le conté todo, la clínica de fertilidad, el plan de Julián, las amenazas veladas sobre dejarme sin nada. «Dios mío, Hassi», la voz de ella temblaba de indignación. «Eso es chantaje, es abuso. Necesitas salir de ahí ahora mismo». «¿Y a dónde ir, Lucía? ¿Con qué dinero?» Él tenía razón en una cosa. No tengo nada a mi nombre. Nada. «Vente para acá. Quédate conmigo hasta que resolvamos esto. Podemos buscar un abogado, ver tus derechos». La idea de enfrentar a Julián en un tribunal, de exponer nuestra vida privada, nuestro duelo distorsionado, me aterraba. Pero, ¿cuál era la alternativa? «Voy a pensarlo», respondí, sin comprometerme. «Necesito organizar algunas cosas primero, ver qué puedo hacer». Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina, mirando las paredes amarillas que había escogido tantos años atrás, los armarios que Julián había instalado con sus propias manos, los pequeños detalles que hacían de aquella casa nuestro hogar, y pensé en cómo todo había cambiado, en cómo aquel lugar que fue mi refugio se había transformado en una prisión. Los días que siguieron fueron un extraño limbo. Julián estaba satisfecho, pensando que había vencido, que yo había aceptado su plan descabellado. Yo fingía concordar, mientras secretamente intentaba encontrar una salida, una forma de recuperar el control sobre mi propia vida. Comencé a investigar cuando él no estaba en casa, sobre mis derechos como esposa,
sobre separación, sobre pensión. La información que encontraba no era alentadora. Sí, teóricamente tendría derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, pero en la práctica, con todo a nombre de él, con la posibilidad de que escondiera activos, de que alegara que la tienda era anterior al matrimonio. Una semana después del viaje, Julián llegó a casa agitado, los ojos brillando con aquella misma energía febril que había visto antes. «Está marcado», anunció, tirando el saco sobre el sofá. «El próximo martes. La clínica está toda preparada. La donante de óvulos ya comenzó el tratamiento». Sentí un nudo en el estómago, la realidad de la situación golpeándome con fuerza renovada. No era solo una idea loca, una obsesión pasajera. Estaba realmente sucediendo. Él realmente iba a seguir con aquel plan, con o sin mi aprobación. «Julián», intenté una última vez, reuniendo todo el coraje que aún me quedaba. «Por favor, piénsalo bien. Esto no es correcto, no es así como se trae un niño al mundo». Él me miró con impaciencia, como si yo fuera una niña terca entorpeciendo sus planes importantes. «Ya discutimos esto, Jassi. La decisión está tomada. Puedes participar y seguir siendo mi esposa, o puedes oponerte y enfrentar las consecuencias». La amenaza estaba allí, clara como el cristal, aunque no fuera dicha explícitamente. Tragué saliva y asentí mecánicamente, mientras dentro de mí algo se quebraba. La última esperanza de que el hombre que amé todavía existiera en algún lugar dentro de aquel extraño en que mi marido se había convertido. En los días que precedieron a la consulta, Julián estaba extrañamente feliz. Canturreaba por la casa, traía pequeños regalos, hablaba sobre planes para el futuro, un futuro que incluía a aquella criatura aún no concebida, aquel heredero tan deseado para su preciosa tienda. Yo, por otro lado, me hundía cada vez más en un pozo de desesperación silenciosa. No conseguía comer, no conseguía dormir. Pasaba horas mirando las fotos de Octavio, pidiendo perdón en silencio por no haber conseguido proteger su memoria, por estar a punto de participar en aquella farsa grotesca que su padre había orquestado. La noche anterior a la consulta, Julián llegó de la tienda más tarde de lo normal. Percibí inmediatamente que algo estaba diferente. Había un fuerte olor a alcohol emanando de él, los ojos estaban rojos, el andar ligeramente tambaleante. «¿Celebrando anticipadamente?», pregunté, incapaz de esconder la amargura en mi voz. Él sonrió, una sonrisa torcida, borracha. «¿Por qué no? Es un gran día, Jassi. El día en que comenzamos de nuevo, el día en que garantizamos que el nombre Madero va a continuar». Fui a la cocina intentando escapar de aquella conversación, de aquella proximidad asfixiante. Pero él me siguió, sentándose pesadamente en una silla, mientras yo fingía ocuparme lavando platos que ya estaban limpios. «¿Sabes en qué pensé hoy?», comenzó él, la voz arrastrada por el alcohol. «Pensé que tal vez haya sido mejor así. Mejor que Octavio se haya ido». Me volví bruscamente, las manos mojadas, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salir por mi boca. «¿Qué dijiste?». Él se encogió de hombros, sirviéndose más un vaso de tequila que había traído de la sala. Él nunca se interesó por la tienda, tú lo sabes. Siempre con la cabeza en los libros, en los estudios, en aquella ingeniería. La habría vendido a la primera oportunidad después de que yo muriera. No podía creer lo que estaba oyendo. Era como si un extraño estuviera sentado en mi cocina, usando el rostro de mi marido, diciendo cosas que Julián jamás diría. «¿Cómo puedes hablar así?», susurré, las lágrimas empañando mi visión. «¿Cómo puedes hablar así de tu propio hijo?». «Estoy siendo realista, Jassi». Tomó un sorbo del tequila, haciendo una mueca cuando el líquido bajó quemando. «Octavio era un buen muchacho, pero no era el hijo que yo necesitaba, no para continuar mi legado». Fue como si algo dentro de mí finalmente se rompiera, la última línea que me mantenía atada a aquel hombre, a aquel matrimonio. Algo más allá de la indignación, más allá de la rabia. Una revelación cristalina de que la persona frente a mí no era solo un hombre trastornado por el duelo, sino alguien fundamentalmente cruel, fundamentalmente equivocado. «Eres un monstruo», dije, las palabras saliendo como piedras de mi garganta. «Un monstruo egoísta que solo se preocupa por sí mismo, por su precioso legado. Ni por un segundo realmente lamentaste la muerte de Octavio, ¿no es así?
Todo lo que pensaste fue en tu tienda, en tu nombre, en tu vanidad. Él se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás con estruendo. Sus ojos, inyectados por el alcohol, se fijaron en los míos con una furia que nunca había visto antes. «Cuidado con lo que dices, Jacinta», siseó, acercándose a mí con pasos vacilantes. «Mucho cuidado». Pero algo había cambiado dentro de mí. El miedo que me había paralizado por meses se había transformado en una rabia fría, cristalina, que me daba una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. «¿O qué?», desafié, dando un paso en su dirección en vez de retroceder. «¿Vas a golpearme? ¿Vas a echarme de casa? Hazlo. Cualquier cosa sería mejor que seguir viviendo con alguien como tú». Fue como apretar un interruptor. El rostro de él se contorsionó en una máscara de furia, los ojos casi saltando de las órbitas, las venas del cuello pulsando visiblemente. «Ingrata», rugió, avanzando hacia mí con el brazo levantado. «Después de todo lo que hice por ti». La bofetada me alcanzó en el costado del rostro con tanta fuerza que vi estrellas por un momento. Tambaleé hacia atrás, la mano instintivamente cubriendo el área golpeada, el sabor metálico de sangre llenando mi boca donde me había mordido la mejilla. Julián se quedó parado, mirando su propia mano como si no reconociera lo que acababa de hacer. En 32 años de matrimonio, con todos los defectos que tenía, nunca había levantado la mano contra mí. Nunca. «Jacy», comenzó él, la voz súbitamente sobria, arrepentida. «Yo no quise, fue el alcohol, yo no...» «¡No me toques!», grité cuando él intentó acercarse, extendiendo la mano hacia mi rostro lastimado. «Nunca más me toques». Retrocedí hasta chocar con las gavetas de la cocina, el corazón acelerado, el rostro ardiendo, todo el cuerpo temblando de rabia y miedo. Julián continuó avanzando, los brazos extendidos en un gesto que pretendía ser conciliador, pero que para mí parecía apenas más amenazador. «Fue un accidente», insistió. «Tú me provocaste, Jacy. Dijiste cosas horribles». Perdí la cabeza por un segundo. «Aléjate de mí», repetí, los ojos escudriñando la cocina en busca de algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme si él avanzaba más. Mi mano encontró la gaveta de cubiertos detrás de mí. La abrí a ciegas, los dedos cerrándose alrededor del primer objeto que tocaron. Un cuchillo de cocina, el que usaba para cortar carne. Grande, afilado. «Jacy», había un tono de advertencia en la voz de él ahora, los ojos fijos en el cuchillo que yo sostenía. «No seas ridícula. Deja eso y vamos a hablar como adultos». «No tenemos más nada que hablar», respondí, el cuchillo firme en la mano, apuntado hacia él. «Se acabó, Julián, se acabó de todas las formas posibles». Él dio un paso al frente, la mano extendida como si fuera a quitarme el cuchillo. «No vas a ir a ningún lado, Jacinta. No antes de la consulta mañana, no antes de que resolvamos esta cuestión del bebé». La forma como él dijo aquello, fría, autoritaria, como si yo fuera una propiedad que no tenía derecho a decidir sobre la propia vida, fue la gota que colmó el vaso. Algo dentro de mí, algo que había sido oprimido, silenciado, subyugado por décadas, finalmente se liberó en un grito primordial de autodeterminación. «No habrá ningún bebé», grité, apretando el mango del cuchillo con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. «No soy tu esclava, no soy tu propiedad. Soy una persona, Julián, una persona que perdió un hijo, que está sufriendo, que merece respeto». Él se rió, un sonido frío, desdeñoso, que envió escalofríos por mi columna. «¿Respeto? ¿Qué has hecho para merecer respeto, Jacy? ¿Qué eres sin mí? Una ama de casa sin instrucción, sin dinero, sin nada. Tú eres lo que yo hice de ti, y vas a hacer lo que yo mande. O vas a descubrir cómo es la vida sin mi protección». Cada palabra era como un latigazo, cada sílaba un recordatorio cruel de cómo había permitido que mi identidad fuera borrada, que mi autonomía fuera erosionada año tras año, decisión tras decisión. «Prefiero vivir bajo un puente a continuar un día más contigo», dije, la voz sorprendentemente firme a pesar de las lágrimas que corrían por mi rostro. Intenté pasar junto a él, todavía sosteniendo el cuchillo, decidida a tomar mis cosas, a salir de aquella casa, de aquella vida, no importaba a dónde. Pero Julián bloqueó mi camino,
la expresión ahora una máscara de furia contenida. «No vas a ir a ningún lado», repitió, sosteniendo mi brazo con fuerza. «Mañana vamos a esa clínica y vas a sonreír. Vas a ser la esposa dedicada que siempre fuiste. Y después vamos a volver a casa y olvidar esta conversación ridícula». Intenté soltarme, tirando del brazo con toda la fuerza que tenía. «Suéltame. Se acabó, Julián. Se acabó». Todo fue muy rápido después de eso. Él tiró de mi brazo con más fuerza, haciéndome perder el equilibrio. Caí contra él, el cuchillo todavía en mi mano, apuntando hacia adelante en un reflejo instintivo de autodefensa. Sentí algo ceder, una resistencia momentánea seguida por una facilidad aterradora, como cortar mantequilla, y entonces un calor húmedo en mi mano, escurriendo por los dedos, goteando en el piso de azulejos blancos de la cocina. Julián me miró con ojos desorbitados de sorpresa. Bajó los ojos hacia su propio abdomen, donde el cuchillo había penetrado hasta el mango, y entonces, de vuelta a mí, una pregunta muda en los labios que comenzaban a ponerse pálidos. «Jassi», murmuró, la voz súbitamente débil, confusa, como la de un niño despertando de una pesadilla. Y entonces cayó, primero de rodillas, después de lado, la mano todavía agarrada al mango del cuchillo, como si pudiera impedir lo que ya había sucedido, como si pudiera revertir el momento en que nuestras vidas habían cambiado para siempre una vez más. La sangre tiene un color diferente cuando sale de alguien que amaste por más de 3 décadas. No es roja como en las películas, es más oscura, casi negra bajo la luz tenue de la cocina, y el olor, metálico, fuerte, imposible de olvidar incluso después de tantos años. Me quedé paralizada viendo a Julián en el suelo, la respiración cada vez más débil, la sangre extendiéndose a su alrededor como una aureola macabra. El tiempo se detuvo en aquel instante, como si el reloj de la cocina hubiera congelado sus manecillas. «Ayúdame, Jassi», susurró él, la voz débil, los ojos suplicantes, tan diferentes de los ojos fríos y calculadores de minutos atrás. «Por favor». Mis instintos tomaron el control. Tomé el teléfono, marqué el número de emergencia con dedos temblorosos, manchando de rojo el aparato blanco. «Mi marido, un accidente, hay un cuchillo». Apenas conseguía formar frases completas. «Calle Reforma 473, Colonia Chapalita. Por favor, vengan rápido». Volví junto a Julián, arrodillándome a su lado, sin importarme con la sangre que empapaba mi falda. Sostuve su mano, aquella misma mano que minutos antes me había agredido, me había amenazado. Ahora era solo la mano de un hombre muriendo, fría, temblorosa, buscando un último contacto humano. «Aguanta», dije entre lágrimas, la rabia de momentos atrás transformada en puro terror. «La ambulancia ya viene». Sus ojos, empañados por el dolor y el shock, se fijaron en los míos. «La tienda», se murmuró. Y aún allí, al borde de la muerte, su obsesión persistía. «Promete que vas a cuidar de la tienda». Fue lo último que dijo antes de cerrar los ojos. Su mano, que apretaba la mía con desesperación, se relajó súbitamente. La respiración, antes ruidosa y jadeante, cesó. Cuando la ambulancia llegó, 15 minutos después, Julián Madero ya había partido de este mundo, llevado por un cuchillo de cocina y por la obsesión que lo consumió hasta su último suspiro. Los paramédicos intentaron reanimación, pero era demasiado tarde. La policía llegó poco después. Fui llevada a la comisaría todavía en estado de shock. Las manos y la ropa manchadas con la sangre del hombre que por más de 30 años fue mi marido. Fue un accidente. Repetí varias veces durante el interrogatorio. Él me estaba agrediendo. Intenté defenderme. Tropezamos. El comandante, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, de quien ya ha visto de todo en esta vida, me miraba con una expresión que mezclaba duda y compasión. «Señora Madero, necesita entender la gravedad de la situación», explicó, la voz calma pero firme. «Su marido está muerto. El cuchillo estaba enterrado en el abdomen de él. Vamos a necesitar investigar lo que realmente sucedió». Fui detenida preventivamente. Por primera vez en mi vida, a los 51 años, pasé una noche en la cárcel. Una celda pequeña, húmeda, con un colchón delgado sobre una cama de concreto. Me senté allí, abrazando mis rodillas,
mirando la pared descascarada, intentando procesar cómo mi vida se había transformado en una pesadilla en cuestión de horas. A la mañana siguiente, mi hermana Lucía llegó. Había viajado toda la noche desde Monterrey en cuanto supo lo sucedido. Ella pagó la fianza, contrató un abogado, me llevó a su casa. «Vamos a resolver esto, Jacy», prometió, sosteniendo mis manos temblorosas mientras conducía. «Actuaste en legítima defensa, cualquiera puede ver eso». Pero yo sabía que no era tan simple. La sociedad juzga duramente a una mujer que mata al marido, incluso en autodefensa. ¿Y qué diría yo? ¿Que él quería obligarme a aceptar un bebé que sería gestado por otra mujer? ¿Que estaba obsesionado con la idea de reemplazar al hijo que perdimos? Sonaba absurdo hasta para mí, que había vivido cada minuto de aquella pesadilla. El funeral de Julián fue 3 días después. Un evento pequeño, solo la familia más cercana, algunos amigos, clientes antiguos de la tienda. Me quedé al fondo de la capilla, usando un velo que cubría mi rostro, no tanto por el luto tradicional, sino para esconderme de las miradas curiosas, juzgadoras. Las personas susurraban cuando pasé. «Es ella, la mujer que mató al marido. Dicen que fue una pelea por dinero. Oí que él tenía una amante». Los rumores crecían, distorsionados, cada vez más lejos de la verdad compleja y dolorosa. Nadie mencionaba los años de control, la obsesión creciente por la tienda, las amenazas, la bofetada en el rostro. Era más fácil crear una historia simple, una villana clara, que entender la telaraña de circunstancias que llevó a aquella noche fatal. El proceso judicial duró casi un año de audiencias, testimonios, pericias, un año en que mi vida quedó en suspenso, en que cada movimiento mío era escrutado, cada palabra pesada. Mi abogado, doctor Pablo, un hombre paciente, de cabellos canosos y gafas de marco grueso, construyó la defensa en torno a la legítima defensa. La señora Jacinta estaba siendo amenazada, coaccionada, argumentó en el tribunal. Su marido la había agredido físicamente por primera vez en 32 años de matrimonio. Ella temió por su vida, reaccionó instintivamente. Fue un trágico accidente, no un crimen premeditado. A la fiscalía pintó un cuadro diferente, una esposa resentida, cansada de un matrimonio largo, queriendo deshacerse del marido para quedarse con la herencia. El señor Julián Madero fue encontrado con un cuchillo en el abdomen, dijo el fiscal, mirándome directamente mientras hablaba con el jurado. Un cuchillo que la acusada admite haber empuñado. Un cuchillo que penetró lo suficientemente profundo para causar una hemorragia fatal. Esto no es un accidente, señoras y señores. Es homicidio. Las semanas en el tribunal se arrastraban. Cada día una nueva tortura. Tuve que revivir los peores momentos de mi vida en público. Exponer las heridas más íntimas a extraños que me juzgaban sin conocer la historia completa. Hablé de la muerte de Octavio, del cambio en Julián, de la obsesión creciente por la tienda, del plan absurdo de engendrar otro hijo. Hablé de las amenazas, del control financiero, del aislamiento. Hablé de la bofetada, del cuchillo, del miedo que sentí aquella noche. Algunas personas en el jurado parecían conmovidas, otras escépticas. En nuestra sociedad es difícil creer que un hombre respetado, un comerciante conocido, un padre que perdió al hijo, pueda transformarse en un abusador. Es más fácil dudar de la mujer, cuestionar sus motivaciones, su carácter. Al final, fue el testimonio de mi hermana Lucía lo que marcó la diferencia. Ella contó sobre las llamadas desesperadas que recibió en los meses anteriores, cómo yo había relatado las amenazas, el comportamiento errático, la obsesión enfermiza. Mi hermana tenía miedo, dijo Lucía, mirando directamente a los jurados. No de quedarse sin dinero, no de perder el estatus. Tenía miedo del propio marido, un hombre que ya no reconocía, que se había transformado en algo aterrador después de la tragedia que vivieron. El jurado deliberó por 2 días. Fueron las 48 horas más largas de mi vida. Sentada en el cuarto de huéspedes de la casa de Lucía, yo alternaba entre rezar fervorosamente y mirar al techo, repasando cada momento de aquel año infernal. Cuando el veredicto fue leído, yo apenas conseguía respirar.
En el caso del Estado contra Jacinta Madero, este jurado encuentra a la acusada no culpable por razón de legítima defensa. Legítima defensa. Dos palabras que me devolvieron a la libertad, pero no a la paz. Porque en el fondo de mi corazón, yo sabía que la historia era más complicada. No fue solo instinto de supervivencia lo que guió mi mano aquella noche. Fue también rabia, frustración, la acumulación de años de sumisión silenciosa que finalmente rebosó. Dejé el tribunal como una mujer libre a los ojos de la ley, pero cargando un nuevo tipo de prisión dentro de mí. La culpa, el remordimiento, las preguntas sin respuesta. ¿Y ahora? ¿Cómo reconstruir una vida a los 52 años? Viuda, marcada por un escándalo, conocida en la ciudad como la mujer que mató al marido. Lucía insistió en que me quedara en Monterrey. Comienza de nuevo aquí, dijo. Lejos de los recuerdos, lejos de las miradas. Pero algo me atraía de vuelta a Guadalajara. Tal vez la necesidad de enfrentar los fantasmas, de no huir del pasado. O tal vez, irónicamente, la tienda. Aquella misma tienda que fue el centro de la obsesión de Julián, el gatillo para todo lo que sucedió después. Como viuda, heredé todo: la casa, los bienes y, sí, Telas Madero, el lugar que él amó más que cualquier cosa, que estaba dispuesto a crear un niño apenas para tener a quien dejar. Ahora era mío. Volví a Guadalajara 2 meses después del juicio. La casa estaba exactamente como la dejamos aquella noche fatídica. Alguien, probablemente Lucía, había limpiado la sangre de la cocina, pero yo todavía podía ver la mancha fantasma en los azulejos blancos. Todavía podía sentir el olor metálico en el aire. Vendí la casa en la primera oportunidad. No conseguiría vivir allí, con aquellas memorias impregnadas en las paredes. Compré un departamento pequeño cerca del centro, un lugar sin historia, sin pasado. Y entonces, en un gesto que muchos consideraron locura, reabrí la tienda. No por avaricia, no por necesidad financiera, sino por una extraña sensación de deber, como si necesitara probar algo a Julián, a Octavio, a mí misma. Telas Madero. El nombre permaneció igual, pero todo lo demás cambió. Reformé el espacio, contraté jóvenes aprendices, creé una pequeña escuela de costura en la parte de atrás, para mujeres de bajos recursos. Transformé aquel lugar, que había sido símbolo de obsesión y tragedia, en algo positivo, algo que servía a la comunidad. En los primeros meses, pocos clientes aparecían. El escándalo todavía estaba fresco. Las personas todavía susurraban cuando yo pasaba. Pero poco a poco la historia fue olvidada, sustituida por otros chismes, otros dramas. La vida siguió adelante, como siempre sigue. Los años pasaron. El dolor nunca desapareció completamente. La pérdida de Octavio, el fin traumático de Julián, las cicatrices emocionales de los abusos que sufrí. Pero aprendí a vivir con él, a llevarlo como parte de mi historia, no como algo que me define completamente. La tienda prosperó más allá de lo que Julián jamás imaginó. Se expandió a una línea de decoración, después a ropa personalizada. Cuando me jubilé a los 70 años, ya era una pequeña cadena con 3 sucursales en Guadalajara. Pasé la administración a Marta, una de las primeras aprendices que contraté, una mujer talentosa que había escapado de una relación abusiva y encontrado refugio en el trabajo. La señora salvó mi vida. Me dijo el día en que firmamos los papeles de la transferencia. Me dio propósito cuando no tenía nada. Yo sonreí, pensando en la ironía. Tal vez nos habíamos salvado una a la otra, Marta. Ahora, a los 79 años, vivo una vida tranquila. Mis cabellos, antes negros como ébano, ahora son completamente blancos. Mis manos, que un día sostuvieron un cuchillo en desesperación, ahora sostienen agujas de tejer, haciendo gorros y bufandas para donar al asilo local. Mi corazón, que fue roto de tantas formas diferentes, todavía late, todavía siente, todavía tiene capacidad de alegrarse con pequeñas cosas. Un pájaro en la ventana, una visita de un amigo, la sonrisa de un niño en la calle. Las personas que me conocen hoy, los vecinos, los jóvenes de la parroquia, ven apenas a una señora simpática, tal vez un poco reservada. No saben de la tormenta que un día fui, de la fuerza que necesité para sobrevivir.
de las elecciones imposibles que tuve que hacer. Llevo mis cicatrices con dignidad, sin vergüenza, sin ostentación. Son parte de quien soy, testigos silenciosos de la lucha que libré para recuperar mi identidad, mi autonomía, mi derecho a existir como persona completa, no como extensión de un hombre, no como repositorio de sueños ajenos. Si hay una lección que aprendí en este largo camino, es que nunca es tarde para recomenzar, nunca es tarde para decir no a la opresión, para levantar la voz contra el abuso, para exigir respeto, incluso cuando parece que todas las puertas están cerradas, incluso cuando el miedo paraliza, incluso cuando el mundo entero parece conspirar contra ti, siempre hay un camino hacia la liberación, aunque sea a través de las tinieblas más profundas. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí en este viaje difícil, no olviden suscribirse a Memorias de las Abuelas, dar like a este video y dejar un comentario contando un poquito sobre ustedes, de qué ciudad son, cuántos hijos o nietos tienen, o lo que más les conmovió de esta historia. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, ilumine sus caminos y traiga paz a sus corazones. Recuerden, no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Fue así conmigo y será así con ustedes también.